Así que quiero decirles que estamos trabajando en el distrito. Acabamos de terminar una celebración titulada Pentecostés por siempre. Y esa es la idea de nuestra visión de la Iglesia Asamblea de Dios en México. Aleluya. Es que no se acabe el Pentecostés. Y en ese sentido es que quiero hablarle un poquito, lo que pueda en este tiempo que tengo, si usted me lo permite. ¿Está bien? Muy bien, leemos entonces en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 4, y vamos a dar lectura a partir del versículo número 29, que dice a la letra la palabra del Señor. Y ahora, Señor, ¿ya lo tienen? Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos, diga fuerte conmigo, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Cuántos creen en un Dios que habla todavía? Levanten sus manos y díganle, entonces pídale a ese Dios que le hable. Padre de misericordia, Señor Dios todopoderoso, a ti te doy la gloria por este gran honor de presentarme delante de ti a favor de tu pueblo. Padre, para solicitar tu presencia gloriosa de manera especial, bendiciendo sus vidas, sus mentes, sus corazones. Bendice, Señor, con tu presencia de tal manera que tu palabra caiga en buena tierra. Pero también, Señor, unge mi vida de tal forma que pueda expresar lo que tengo que decir. Y ayúdame, Señor, para que no diga lo que no tengo que decir. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen sus lugares, hermanos. Muchas gracias. Queridos hermanos, hay cosas en la vida que uno no se puede dar el lujo de perder jamás, y uno las cuida. Y usted sabe que hay cosas que uno puede perder y finalmente nada va a cambiar, o finalmente podemos sobrevivir. ¿Quién sabe las cosas que usted puede perder? Haga un análisis algún día y diga, ¿qué cosas puedo perder sin que me afecte a tal punto de que me dañe y trascienda hasta la eternidad? Pero hay cosas, hermanos, que nosotros tenemos que conservar y tenemos que cuidar, y debemos acrecentar y debemos promover y debemos, hermanos, valorar. Y cuando esto no ocurre, hay cosas tremendas y lecciones tremendas que uno puede, hermano, aprender de la historia. Y por ejemplo, lo primero que yo encuentro, hermano, de la iglesia primitiva es que el bautismo en el Espíritu Santo es el motor del crecimiento más grande en toda la historia del cristianismo. Si algo estoy convencido es que los tiempos cuando la iglesia fue evidente en la presencia del Espíritu Santo bautizando a los creyentes con evidencia de hablar en otras lenguas, fueron las épocas y han sido las épocas de mayor conquista, de mayor avance de la iglesia del Señor. Son los tiempos de mayor gloria, son los tiempos de mayor, hermanos, presencia de un pueblo alabando al Señor, y son los tiempos donde se ha hecho noticia la presencia de la iglesia de Cristo. Y cuando, hermano, ha sido lo contrario, entonces la iglesia ha pasado por etapas terribles, etapas, hermanos, que uno diría no se atrevería a que se pueda volver a repetir. Eso nunca, ni en nuestra vida personal y mucho menos en la historia de nuestra iglesia o de nuestro trabajo. Hay periodos en la historia, como por ejemplo, hermano, por más de 1200 años, hubo una ausencia casi total de derramamiento del Espíritu Santo, sin esa manifestación gloriosa
con resultados lamentables, con resultados trágicos, terribles. Los tiempos del oscurantismo, con algunas excepciones, con algunos chispazos que ocurrían de vez en cuando. Pero se encuentran algunas manifestaciones allí extrañas, más bien esporádicas, hasta el año 500, hermanos, vamos a llamarle así. Por ahí se notan algunas y continúan manifestándose hasta el año 1400 más o menos, pero así muy esporádicas. Y del año 1400 en adelante, hermano, avanzan ciertas premisas, ciertos principios que Dios establece en su soberanía, y porque Dios tiene siempre elementos, tiene hombres y mujeres a quienes Dios usa para no permitir que se muera la obra del Señor. Dios siempre va a tener hombres y mujeres a quienes Dios va a usar de forma poderosa, hermano, sin importar edad, sin importar procedencia. Dios lo va a usar de manera impresionante. Y cuando esto ocurre, hermano, no hay nada más bello que cuando Dios se manifiesta a través de su iglesia. Los pueblos vuelven a vivir, las naciones vuelven, hermano, a experimentar las glorias de lo que significa la presencia de Dios a través de su iglesia. Hermano, no fue sino hasta el año 1900 más o menos, en el siglo pasado, cuando el Señor usó a una persona llamada William Seymour, quien era una persona que el hermano Alfonso de los Reyes, superintendente general de las Asambleas de Dios de México, decía, Dios usó el hermano Teófilo Aguillón, le escuché primero, voy a mencionar a Teófilo Aguillón, dice, Dios usa a la gente menos indicada. Y hace referencia a los avivamientos de la historia, que las personas que fueron usadas fueron las personas que uno no esperaría que quizás hubieran sido los protagonistas, comenzando con la Reforma, por ejemplo. En la Reforma no era Lutero el que merecía el título de reformador o padre de la Reforma, más bien hubiera sido Erasmo de Rotterdam. Pero como dice por allí un gran escritor, dice creo que de apellido Huizinga, dice a este señor llamado Erasmo de Rotterdam le faltaba lo que le sobraba a Lutero: valor o pantalones. A veces se necesitan personas aventadas, arrojadas, gente que tenga ganas de que Dios obre en esta tierra. No sé cuántos aquí quisieran que Dios se siga manifestando todo el tiempo en nuestras iglesias y que haya que pagar el precio que se tenga que pagar. Y en el caso, por ejemplo, así que el que se llevó la gloria de la Reforma prácticamente hasta hoy como padre de la Reforma, sin ser el único, por supuesto, fue alguien que, como dice el hermano Teófilo, no era el más adecuado. Y lo mismo también el hermano William Seymour, a quien el hermano Alfonso de los Reyes dice, Dios usó al menos indicado porque tenía 3 defectos para la época. Uno dice, era ignorante porque no había estudiado. Y 2, era tuerto porque le faltaba un ojo. Y 3, era negro. Para la época eso era un problema. Pero cuando Dios decide usar a alguien y alguien quiere dejar de usar por Dios, no hay límite, hermano, no hay límite para que Dios haga cosas maravillosas en nuestra vida. De tal manera, querido hermano, que cuando este hermanito William Seymour dice la historia que pidió al director de la escuela bíblica que le diera chance de estudiar allí. Y porque él había escuchado las predicaciones sobre el Espíritu Santo y le habían gustado mucho, y supo que este hermano estaba dando clases allí, y entonces le pidió que le diera oportunidad de entrar, de escuchar, de aprender y de estudiar. Y le dijo, no puedo dejarte entrar porque eres negro. Menos mal que los que estaban estudiando allí estaban estudiando para ministros. Imagínense, hermano. Entonces, este le dijo, no puedes estudiar. Pero William Seymour no se detuvo por sus supuestas limitaciones.
Hermano, porque cuando una persona decide hacer algo para Dios, hermano, no hay diablo que lo pueda parar, no hay circunstancia que lo pueda detener. Y estoy seguro que cualquiera de ustedes que se decida hacer algo para Dios, Dios va a abrirle puertas donde nadie cree que se puedan abrir. ¿Alguien lo cree conmigo así, hermano? Y dice que él no se rindió, William Seymour, y le dijo, aguantó todas las ofensas, todo eso que le dijeron. Él le dijo, sí, pero yo quiero aprender. Y le dijo, mira, viendo este maestro que el hermano estaba muy animado y con ganas, dice que le dijo, bueno, si te quedas ahí afuera, del aula, oyendo las clases allá afuera, porque si te metes te matan aquellos, los otros ministros. Dijo, te matan, entonces mejor, ¿sabes qué? Quédate afuera, allá afuera no hay ley que te pueda impedir lo que escuches y lo que agarres ahí. Con eso, pues ojalá que te ayude. Y entonces él se gozó. Y allá afuera, hermano, en el pasillo, allá afuera, allá estaba William Seymour escuchando a este maestro. Y cuando está dando las clases, aquel está gozoso allá afuera, los de adentro tomando nota, y aquel está tocado y diciendo, yo quiero eso. Y hermano, terminó un día las clases y allá en California había una iglesita que la fundadora ya no quería ser pastora, era una iglesia de gente de color, y entonces dijeron, hay uno de esos allí, que vaya ese. Y entonces lo mandaron, y cuando el hermano William Seymour llegó allá, comenzó a predicar todo lo que había escuchado acá en el seminario acerca del bautismo con el Espíritu Santo. Y claro, él estaba tocado, estaba emocionado, pero no era bautizado todavía con el Espíritu Santo. Todavía no había sido bautizado, pero él estaba seguro de que un día le iba a suceder, y él, sin haberlo recibido, ya lo estaba predicando. Y entonces, predicando sobre el bautismo en el Espíritu, le escucharon el primer domingo, el segundo, al tercero le dijeron, venga para acá. Para empezar, la fundadora le dijo, ya no queremos que sigas predicando aquí, ni que seas el pastor de nosotros, tú predicas cosas raras. Entonces William Seymour dijo, bueno, pues ni modo, agarró sus cositas y se vino a buscar dónde. Y por ahí un grupo de hermanos que lo habían escuchado predicar los domingos anteriores, lo siguieron y le dijeron, nosotros sí queremos que nos hable de eso. Hermano, la obra de Dios no se va a caer nunca, porque Dios tiene siempre todo calculado. No sé cuántos lo creen conmigo aquí. Y entonces dice que le dijo, bueno, pero yo no tengo templo, no tengo iglesia, ¿cómo le voy a enseñar? No tengo dónde. Y dijeron por ahí, pues aquí, ahí ustedes, miren, estudian la historia, esta está muy bonita. Y ahí sacan, hermano, donde en aquel establo preparan un escenario, el púlpito eran unos barriles viejos con unos tablones, y ahí, por cierto, tenían un barril para recoger la ofrenda. Hermano, recogía la ofrenda el hermano. El hermano decía, no tengo por qué andarles pidiendo, porque lo que ustedes tienen es de Dios, y hasta ustedes son de Dios. Así que los que van a dar, pasen y échenle ahí. Y la gente pasaba a dar. Y hermano, el detalle era que estas personas comenzaron a escuchar a William Seymour allí en ese establo, y mientras él hablaba, la gloria de Dios comenzó a manifestarse en aquellas personas interesadas. Y el bautismo con el Espíritu Santo se hizo evidente allá en aquella famosa calle Azusa, y se nace donde las raíces modernas de las asambleas de Dios, de donde venimos nosotros. Ahí nace. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues con todo aquello, hermano, que es toda una gran noticia, hermano, esto recorrió por todo el mundo, que hasta fue noticia tremenda de los grandes temas en el New York Times, todo eso de lo que estaba pasando.
porque era increíble lo que estaba ocurriendo. Dios sanó